Muy buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy 28 de diciembre del 2021. Estamos en las postrimerías de este año de rebote, de recuperación, de levantamiento de las economías y de los ánimos de los ciudadanos, porque realmente lo que vivimos en el 20, bueno, ya vamos a entrar próximamente al tercer año de pandemia, el 20, el 21 y el 22 que próximamente se inicia. Ustedes recordarán que el SARS-2, como se conoce realmente el COVID, por eso hay mucha gente que habla de que sacaron una vacuna en 6 meses, gracias a Dios. Porque es como la gente, es como aquel que mira el vaso y el vaso está por la mitad, el positivo lo ve que tiene un vaso medio lleno, el negativo lo ve que tiene un vaso, está medio vacío. Mira eso, me dieron un vaso medio vacío. No agradece que le dieron un vaso por la mitad. Entonces resulta que esas vacunas son un proceso de más de 20 años trabajando con el SARS-1. Por eso se llama el COVID-19 se llama SARS-2. Síndrome agudo respiratorio severo, creo que es, si no me falla la memoria. Es SARS, síndrome agudo respiratorio severo. Agudo, severo, bueno, quizás no es así, pero por ahí anda. Porque agudo y severo parecería que es lo mismo. Bueno, pero no se preocupen por eso, ese no es el punto. Y eso apareció en el 2000 o en el 90, ya ni me acuerdo, por allá por Taiwán, por el Asia. Desde entonces se empezó a trabajar con vacunas de nueva generación que están mezcladas, porque usted sabrá que hay vacunas que son las típicas de antes, que es un virus atenuado, como esas todas las que nos ponían desde niños, que usted no preguntaba si era experimental, si tenía responsabilidad la compañía que la fabricó, nadie sabía quién era que hacía aquí carajo nada. Entonces ahora usted ve tanto tripegüiro que se habla en las redes, en los medios, en la gente. Entonces hay esas vacunas típicas como son la Sinovac, como son la AstraZeneca, que es un virus atenuado, las que nos regalaron de la India, que llegaron las 20.000, 30.000 primeras que llegaron, ¿se recuerda? Antes de venir la Sinovac. Y están las vacunas ya de nueva generación, que son con modificaciones genéticas, que son con el mRNA. El RNA, el ribonucleico, el ácido, es un cambio, entonces el ácido, el RNA mensajero. ¿Qué cambia? Usted ha visto que el COVID tiene unas proteínas, que esas pullitas, las coronitas, son como la llave por la cual entran al organismo, penetran. Entonces, esto lo que busca es evitar que la misma pues lo haga, o en la proporción que lo hacía, y luego exacta. Entonces, que tenemos esas dos variantes. Entonces, pero eso porque se venía trabajando desde los 90, desde el 2000. Cuando apareció el SARS-1, y ustedes oyeron hablar en algún momento de la gripe aviar. Es la misma cosa. La gripe aviar que salió de unos pollos y unas gallinas. Y también sucedió en esa época por ahí, no preciso fecha, yo no acostumbro a llevar eso, el MERS, fíjense, SARS-MERS, ese ocurrió en el Medio Oriente, ese provino de los camellos, una gripe que le da a los camellos, se transfirió a los humanos y fue contenida, no pasó de una epidemia, o sea que fue contenida en el área geográfica, ¿verdad? Igual que el SARS-1 que no se diseminó en el mundo entero. Por esto se llama pandemia, porque ha abarcado todo el mundo, el universo. Entonces, eso viene desde entonces y gracias a Dios de que pudimos trabajar y que lo de la ciencia y la tecnología, señores, cuando yo era niño, nosotros jugábamos con microscopios, abríamos los lagartijitos y nos poníamos a ver cosas y a ver el agua sucia, los microbios con unos microscopios de juguete que se vendían, pero bajo el mismo concepto, con un lente ampliado. En los hospitales en esa época había microscopios, eran lentes duplicados para ampliar y poder ver, ¿verdad?
Ya los microscopios son electrónicos, te ven hasta la madre de los tomates, del microbio más elemental. Y hay equipos que te descodifican ya el código genético y todo. Los chinos, cuando apareció en el 19, lo que se critica es que hay mucha gente que dice que estaba en otro sitio, porque en las heces fecales en Holanda aparecía, en las Swish, las alcantarillas, que si aquí, que de acá. Muchas narrativas un poco fantasiosas, nada realmente sustentadas, de prensa esa extraña. Pero en China sucedió que lo dieron a conocer como para esta fecha, señores, 29, 28, 30, por ahí, el 30 de diciembre. Los chinos, que son todos los chinos son más que en Santiago, gente. Y se empezaron de su año nuevo a viajar allá y eso se empezó a regar. Ellos tienen además su año lunar chino y otro año nuevo que celebran. Yo recuerdo, estábamos nosotros importando unos equipos para una fábrica y se nos retrasó todo. Pues la queja con ellos es que apareció en Wuhan, en esa ciudad, en un laboratorio, allá hay un mercado exótico, en donde los chinos comen cualquier cosa que se arrastre, que vuele, que camine, que rapta por las paredes, lo que sea. Y esa gente come muchísimas cosas de esas y bueno, dicen que fue de ¿verdad? Una variación de un murciélago. O que si fue de un laboratorio que se escapó ese virus que nos tiene a todos manos arriba hasta la fecha. Pero la tecnología permitió descodificar inmediatamente, mandaron el genoma a todos los países del mundo y se empezó a trabajar todos los laboratorios, todos los científicos del mundo, las mejores universidades. Ustedes saben que para cualquier medicamento de eso se invierte en Research and Development, o sea, en investigación y desarrollo, se invierte en 10, 5 mil, 15 mil millones de dólares. Y obviamente por eso las empresas farmacéuticas luego cobran de eso y obtienen la patente y la venden y eso, o sea, esos son derechos, propiedades de sus autores porque invirtieron. Entonces, bueno, luego hay los genéricos, luego la circulan y se produce ese medicamento ya para toda la humanidad. Eso hemos vivido con esta situación. Entonces, la tecnología ha permitido avanzar en la descodificación. Ustedes no ven que la variante Delta, que la variante Mu, que la variante Beta, y ahora apareció la variante Omicron. Esos no son más que letras del abecedario griego, del alfabeto griego, que se han ido utilizando para tener una manera de codificarla, no de que la M1015, la M012. Entonces, al haber ese desarrollo tecnológico, los laboratorios de la ciencia, los científicos del mundo, todos a uno trabajando. Ustedes no ven que hay unas vacunas, las soberanas en Cuba, la Abdalá en Cuba, hay 2 vacunas en Cuba. En los rusos tienen la Sputnik, que la OMS no la ha querido aprobar, del Instituto Gamaleya, que son buenos. Los chinos tienen la Sinovac, la Coronavac, la AstraZeneca de Oxford, las Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson, y hay otras más. Entonces, eso es porque la tecnología ha permitido diagnosticar realmente, saber con qué se está lidiando. Ahora, el problema ha sido que no se ha podido vacunar a toda la población. Si hablaba de la inmunidad del rebaño, los 70% aquellos, hay países que tienen 10, 6%, 7, Haití no tienen ni vacunado. Cuando eso llega allá, se generan esas mutaciones. La variante en personas, en cada ser humano, como el COVID le da a toda la gente diferente, entonces salen otras variantes y hay que ir enfrentando. Aparentemente la Omicron son muy efectivas las vacunas. De todas maneras, el apoyo que te dan la segunda dosis y la tercera dosis te protege bastante porque es muy ligero, muy light como está atacando, pero es demasiado contagioso y está saturando los hospitales. Entonces, miren ustedes, venimos del 19, el 20 realmente fue donde se anuncia. Aquí en Santo Domingo, yo me recuerdo el 18 de marzo, llegó el 1 de marzo un italiano al aeropuerto y lo pararon y lo aislaron. Y ustedes recuerdan todas esas historias que hubo para esa época, que habían ciudades que no querían que llevaran a los con COVID para allá. Ustedes no se recuerdan todas esas boberías. Y ahora no dejamos un teteo. Y ahí tenemos el problema. Vamos a ver entonces
¿qué les decía? El 18 de marzo fue que el gobierno estableció la emergencia, el toque de queda y todas esas cosas, porque esos equipos que nosotros estamos esperando desde, desde octubre del 19 en China, que ahí vinieron las fiestas y después vino el COVID, todo eso, vinieron llegando aquí como en enero, y cuando lo fuimos a sacar de aduana, todo cerrado. Las aduanas portuarias trabajando al paso de la jicotea, la gente desde su casa, donde habían 10, trabajaba un solo. Ya ustedes saben, ese país se paró. Nosotros lo que nos ahorramos ahí lo pagamos después en retraso para sacar esa mercadería, esos equipos. Pero bien, el mundo ha rebotado. 20, cerrado totalmente. 21, que es la recuperación que hemos tenido. Y el 22 ya será la estabilización, en donde bregaremos con el COVID como algo endémico. Endémico quiere decir que siempre va a estar, como nos da dengue, como nos dio chikungunya a mucha gente, chikungunya, qué sé yo, como le da la influenza, que hay que vacunarse todos los años, o las hepatitis, o el paludismo, o sea, ya se convertirán en una enfermedad, en un virus, en algo que va a estar continuamente, y uno ya lidiará con ello. Los que estén vacunados, pues estarán protegidos. Los que no, pues les va a dar, pero no va a ser, ¿verdad?, el desastre que hubo que cerrar las economías. Ustedes recuerdan esas ciudades limítrofes con bosques, que es todo el mundo trancado, en pánico, además que nadie sabía con qué era que estamos, cómo se comía eso, con qué, ni siquiera los científicos, porque no había ni siquiera experiencia. Y cuando se empiezan a hacer la vacuna, ahora es que tenemos data. En Israel, que se arrancó, que yo, adelante, todos siempre fueron, que tenemos millones de personas vacunadas, las variaciones, cómo afectó a uno, cómo afectó a otro, que aquí, que hubo acá, pero los científicos, ni siquiera los científicos sabían con qué era que estábamos bregando, ha sido sobre la marcha que hemos ido aprendiendo. Ahora que tenemos ya, tenemos vacunas, tenemos las pastillas, la de la Pfizer, la Paxlovid, tenemos la de la Merck, que se llama Cosopiravir, una cosa ahí, que son, creo que son antivirales para que no se replique. En 5 días, se la tomas inmediatamente, se detecta, y o sea, vamos a ir caminando y vamos a ir evolucionando, pero vamos al tercer año de COVID, ¿verdad? El año del trancazo, el año de la recuperación que ha sido y ya el 2022, con todas las secuelas, tanto físicas a lo que les ha dejado el COVID, como económicas, los déficits, los endeudamientos, la disrupción de las cadenas de suministro, como hemos visto, la inflación, que va a hacer que se tomen medidas monetarias, que van a encarecer el dinero. Entonces todo eso lo viviremos en el 22, el año que viene. Pero en todo caso, este es el tercer año del COVID, ¿verdad? Digo, no, segundo. El tercero ya estamos ahí a la vuelta de la esquina. Para el próximo lunes ya estaríamos en el tercer año del COVID, pero son 3 años que hemos venido lidiando con eso. ¿Se dan cuenta ustedes? Pues sí. Entonces, para no disgregarme, déjenme seguir con el COVID entonces, porque tenía informaciones sobre los de los pulpos y eso, de la corrupción, pero para continuar entonces con el COVID y darle un seguimiento lógico, informar que, bueno, sabemos que a partir del 31 de enero, para el año que viene, 2022, tendremos que presentar nuestra tercera dosis. La dosis que nos pusimos de la chinita, de los Sinovac, más la Pfizer que te pusieron después. Yo me puse la mía en agosto. Aquí están mis primeras 2, yo las tengo platificadas, y esta fue, la muchacha ni escribí, sabe, esa malvada. No le hagan caso a lo que están hablando por ahí. Yo me puse esas 3 vacunas, yo ni gripe, no me dio ni dolor de brazo, ni dolor de nada, ni nada. Mi hijo sí se la puso en la AstraZeneca en México, y pasó una noche del caray, nos contó entonces. Cuando vino aquí se puso de una vez la siguiente dosis que le tocaba, me le dio como que una fiebrecita, se tomó una Winazor, una cosa de esa, y normal. O sea, no se lleven de cuentos de camino. Protéjase, que es lo importante. Dice que esa tercera dosis, el que no se la ha puesto, puede ser aplicada a los 30 días de haberse puesto la segunda dosis. Igual que como se ponía la segunda dosis, 30 días después de la primera.
O sea, pero que el razonamiento detrás de eso es que la eficacia de las vacunas desciende con el tiempo. Entonces, por eso se está recomendando esa tercera dosis. Y la cuarta, se está hablando de la cuarta dosis. Ya en Israel se están colocando la cuarta dosis. Personas inmunodeprimidas, mayores de 60 años, con problemas de diabetes, bueno, comorbilidades y eso. Personal médico que esté expuesto y ese tipo de cosas para protegerlo. Entonces aquí la cuarta dosis, que va a ser opcional, señala, y esa sí te la puedes poner a los 6 meses de haberte puesto la tercera. Por ejemplo, yo me la puse en agosto, la tercera. Cuando me cumplan los 6 meses, ponerme una. Como me puse la Pfizer, pues será AstraZeneca, porque dice que es heteróloga. Heteróloga significa que si te pusiste la Pfizer, pues que sea AstraZeneca. Si te pusiste la AstraZeneca, pues que sea Pfizer. O, como yo las dos primeras que me puse fueron la Sinovac, ya yo soy heterólogo. En ese caso tengo la Pfizer, mezcla de Sinovac con Pfizer. Bueno, entonces donde yo me río de Janeiro, como dice un amigo mío, es que las autoridades dicen que además que si hay que seguir con los protocolos, que tenemos que cumplir y todo, y yo, ustedes saben que lo critico permanentemente, constructivamente, no por criticarlo al señor Rivera, al ministro, nada de eso, y a la vicepresidenta, es para que tomen las mejores de las medidas, porque es que todos estamos en este barco. El fracaso del gobierno es el fracaso nuestro, mío, de todos ustedes, que no vuelvan a trancar, imagínense. O a cerrar los negocios, que volvamos a echar para atrás. No tenemos cuarto para darlo para ti, para mí. La gente no tiene dinero. O sea, ¿cómo sobreviviremos? No hay manera. Hay que sobrevivir ya como estamos. Y obviamente. Entonces, dice la autoridad, dice, se podrán recibir personas solamente hasta el 75% de la capacidad de los establecimientos públicos. Y que siempre para la celebración de actividades que impliquen aglomeración se requerirá la autorización del Ministerio de Salud Pública. Eso y una payasada de lo mismo. Ustedes no permitieron un concierto de aventura con 60,000 personas ahí. Ahora tú vas y encuentras la fila larguísima, la gente haciéndose la prueba, en pánico. Dice, además, el incumplimiento de esta medida puede dar lugar a la clausura del temporal del establecimiento. Usted no va a clausurar nada, ustedes no están haciendo ningún papel, no han hecho nada, no han salido a aplicar protocolos, no han hecho nada. Y entonces uno tiene que decírselo. Y que pueden ser sancionados con multa. ¿A quién han multado? ¿A quién han cerrado? ¿Dónde? Denme uno. Dice que los protocolos para la celebración de actividades multitudinarias, usted ha aprobado. ¿Qué es lo que ¿a cuánto habían ahí? Ahí no cabía un alma más. Entonces son ridiculeces. Entonces ese es el problema, que se pierde legitimidad con el mensaje. Vamos a hacer una campaña, como les he venido recomendando, de explicación, de decir eso que yo estoy diciendo, el porqué de la tercera dosis. Ahí oí a uno esta mañana que lo critica todo lo que hace el gobierno, pero ese es con mala leche. No hay necesidad de poner una tercera dosis, con la 2 basta. Él estudió allá en la pared de Jaina, se fue, o en maquiteria, virología o infectología, ese científico. Los israelíes están poniendo la 4ª dosis. En Estados Unidos ya se está poniendo la 3ª dosis. Y él no, que no hay, porque todo es por politiquería. Ellos sí lo hicieron por politiquería en el gobierno pasado y cerraron este país para andar rociando un humo de que matando, como que era matando mosquitos, como que el COVID tenía que ver con los mosquitos, como si fuera dengue, para mantenernos cerrados y haciendo el bulto con el Gonzalo ese, con el Penco y la cosa esa. Entonces ya ese le da al gobierno razones para que ataque porque tú pierdes la legitimidad. Entonces, eso es lo que yo critico. Hay que aplicar las medidas. No vamos a cerrar el país, pero vamos a hacer las medidas. Entonces, por ejemplo, el presidente Biden acaban de restringir, de reducir de 10 días de aislamiento, pero aquí nunca ha habido aislamiento. ¿A quién ustedes han oído aquí que se ha aislado? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Por cuánto? Nada. Pero en Estados Unidos, si tú tienes COVID, te dicen 10 días, no puedes volver hasta que traiga la PCR, ¿verdad? Te juntaste con una persona positiva. El protocolo de la NBA, por ejemplo, 10 días. Por eso están teniendo problemas los vuelos, porque no hay piloto, aeromoza, azafata. Entonces lo bajaron de 10 días a 5 días, el CDC. ¿Por qué? Porque la variante Omicron no tiene esa severidad. Ahora, al ser tan contagiosa que a los 3 días ya tú andas regando la peste,
así, pública así, en cantidad, eso ha infectado tanta gente que tiene a los sistemas sanitarios estresados, entregados, ya no tienen cómo, ni personal, ni medicina, ni pruebas. Entonces, se está considerando por lo pronto en Estados Unidos, entonces usted me dice, aquí llega todo el que quiere por los aeropuertos. Ya para los vuelos domésticos se le está pidiendo la PCR. Yo sé de gente ya para ir a Estados Unidos tiene que hacerse la prueba. Te vas hoy a las 6 de la tarde, tienes que hacértela ayer en la tarde, porque 24 horas antes. Ya antes era 3 horas. Ven, para los vuelos externos. Hay quienes han dicho que después del palo dado ni Dios nos quita, que ya la variante Omicron estaba circulando, que esas restricciones no ayudan. Yo digo que siempre ayudan, porque es lo mismo que se te recomendaba con mantener la mascarilla y lo de la carga viral. No es lo mismo que tú agarres y le des un beso a un contagiado a que él esté de allá, y por eso te recomendaban el 1,5 metros, los 6 pies más o menos de distancia, para que, y si es al aire libre no te va a llegar, su respiración, lo que pueda venir de allá, pues no te contagie. Y si te llega, te va a llegar un poquito, no es lo mismo. Dependiendo de la carga viral, pues venía el trancazo. ¿Se recuerdan eso? Para que lo que les decía ahorita, que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Estudios de aerodinámica en los sitios, cómo era que se contagiaba en una mesa. Entonces, por eso se ha habilitado lo del aforo, que no esté saturado los lugares. Los lugares cerrados son los más peligrosos, porque el aire se circula y el virus pues es aerotransportado. Entonces se te contagia. Entonces Estados Unidos con el 61% de vacunación está igualito que nosotros. España tiene 90, Portugal 88, Chile 87 y están teniendo el mismo problema porque aún vacunado te contagias. Pero por suerte que ahora el Omicron es como una gripe mala, ni siquiera mala aparentemente, una gripe. Entonces, Estados Unidos, ¿cómo estaba? Les dije ayer, en octubre llegó al pico con 178,000 casos. Ayer subió un 47%, les comentaba, y estaba en 198,000 casos. El promedio de 7 días, de la semana, promedio por día. Ayer, según The Washington Post, la semana del 19 al 26 en la que estamos, alcanzamos los 203,000 casos. Subió, no, decía el Washington Post, pero el día de ayer, lo veía esta mañana temprano en una de las emisoras de los canales norteamericanos, 230,000 casos. 230,000 casos. Más que en el pico del enero de ya, y no estamos ni arrancando, como quien dice. 70,000 hospitalizados. ¿Sabes? Con COVID. ¿Sabes lo que son 70,000 hospitalizados? Por más hospitales que tú tengas, son muchos. 1,300 muertos por día. 230,000 casos. Creció un 67% ayer. Para que ustedes vean, eso qué es lo que significa. Es la magnitud que tiene, la capacidad de contagio que tiene la bendita variante esta. Puerto Rico, que tenía positividad de 3 los otros días cuando abrió y Chile de 1, ¿se acuerdan? Cuando nosotros flexibilizamos, dije, pero estamos volviendo locos porque dijimos que después del 70% era que íbamos a abrir. Eso fue lo que se estableció en el protocolo, aquel que tenía todas las fases. No, a los 60 abrimos, porque como dicen los otros días, una medida mercantilista y alegre. Yo entiendo que hay que hacer un trade-off entre la economía y la posibilidad y ese tipo de cosas, pero tú, entonces, si vas a flexibilizar, aprieta por el otro lado. Ah, no, que vamos a ver de que para cancelar la cosa. ¿Ustedes no oyeron la poesía que le leí ahora mismo? El incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a la clausura temporal del establecimiento. ¿A quién han cancelado? Y multa, ¿a quién le han puesto multa? Si estoy harto de decirle todos los días por aquí. La celebración de actividades que impliquen aglomeración deberán contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública. Prohíbala, señor, ¿qué contar ni contar? ¿Se dan cuenta? Prohíbanla en la misma resolución, ninguna actividad de aglomeración, ningún concierto. Porque ¿cómo controlas tú el aforo de un concierto? ¿Cuánto cabe en el Centro Olímpico? 60,000. Podemos meter 80. 40. ¿Van a estar separados? No, a una cosa es tener mesa, pero es que hay que tener lógica.
Contraten ingenieros para que lo ayuden, señores. Es que esto no es asunto de médico. Médico es para poner inyección y medicina. Y para diagnosticarte y eso. Hay otras carreras que son para planificación. Porque no todos podemos saber de todo, señores. Déjame soltarlo un chin. Entonces, Puerto Rico, el incremento de 795% de los contagios. Ustedes están viendo lo que estamos, y nosotros advirtiéndolo por aquí. Entonces, el Distrito de Columbia, 265%. Georgia, en Atlanta, 224%. La Florida, 326%. El crecimiento de los contagios. Entonces, así está la situación. No hay test disponibles, se acabaron los test caseros que la gente se podía hacer la muestra y te decía. Entonces, ahí siguen los problemas de vuelos, cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por cuarto día, toda la Navidad. Ayer 810 vuelos suspendidos, el día anterior 1517, el sábado 1700 el día Nochebuena. 2.327 rutas se han suspendido, otras han sufrido retrasos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, caos aéreo donde quiera, en Europa, 2.900.000 casos, 2.900.000 nuevos casos en una semana. En una semana, casi 3 millones de casos en una semana en Europa. 8.300 vuelos suspendidos, subieron los fallecidos, por ejemplo en Europa, 24.000 en una semana, en Francia superaron los 100.000 casos por primera vez y ahora tienen que presentar la vacunación obligatorio para ir a todos los sitios, restricciones de todo, se van a limitar las reuniones a más de 2.000 personas. Al aire en el interior, una conferencia no pueden haber más de 2.000, si el lugar da para que haya foro, 5.000 en espacio al aire libre. En Grecia, cerrando los bares y los restaurantes a la medianoche, aquí lo abrimos. Y mascarilla obligatoria aún afuera. Te va a beber tu trago, te la quita, ¡fua! Para que no se contagie, porque es que realmente la bendita variante esta es un caso. En Estados Unidos un incremento de 84% en 14 días. En China, ciudades cerradas. La ciudad de Xi'an, 13 millones de habitantes confinados, no pueden salir para parte. Allá sí no juegan. Solamente pueden salir a comprar, cada 3 días a comprar comida, trancados. Lo vivimos. Bien ustedes, pero que esos no juegan. Los cruceros, cada crucero que ha salido se contagian por pipa de vuelta, no lo quieren aceptar en los puertos del Caribe. Aquí no hay control ni protocolo. Parece que el ministro de Salud es el de Turismo. Autoridades portuarias negaron la entrada en puertos del Caribe a varios barcos. Apuesto que no fue ninguno aquí. No, aquí le hacemos una parafernalia y le tocamos tambora. Y entonces están devolviéndose para Miami los cruceros. Más de 60 cruceros están siendo investigados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y el 95 o casi el 100% de los personal que trabaja en ellos están vacunados. Entonces, es que es un problema. Pero por otro lado, como dice la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, no podemos cerrar. No es adecuado cerrar la economía porque las empresas tienen sus protocolos y están operando como es. El Estado es que no está cumpliendo, dice. Las medidas debieron ser adoptadas antes de abrir totalmente la celebración de las festividades, lo que yo he dicho. ¿Cómo es que flexibilizamos cuando en otros sitios están restringiendo? En Perú prohibieron las fiestas. Ahora nosotros vamos a ver el trancazo en enero y lo estamos viendo ya. Dice el señor Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera, que las medidas debieron ser adoptadas antes de abrir totalmente las celebraciones de festividades navideñas, por lo que no cree que sea adecuado cerrar ahora. Y yo le decía al ministro Rivera, que dijo en noviembre, el día 1 de diciembre vamos a tomar medidas. Y digo yo, caballero, pero ¿qué es lo que usted hace anunciando? Usted no es un programa como yo que comento, que analizo esto, tómela desde ya. ¿Qué esperaba? Si la va a tomar, usted la toma desde noviembre y te ahorra y vamos bien.
No, que se van a tomar. Después dice que no se van a tomar. No, estamos muy bien porque tenemos positividad de 3, de 4, de 5. Dice este señor de la Asociación de Industria, dice, si hay que tomar medidas restrictivas, tienen que comenzar a aplicarlas para el 31 de este mes. Ahora la fiesta del 31, que ya ustedes saben cuál es el jolgorio, controlando un poco, porque se ha ido de la mano las actividades libres. El concierto, los 2 conciertos de Aventura. Los 2 conciertos de Aventura, ahí estaban las hijas del presidente, ahí estaban las hijas de todo el mundo, ahí está, bueno, ustedes saben, ustedes ve, pase por una referencia, por un sitio de eso, para que ustedes vean las filas que hay, igual que en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Qué es lo que hace diciendo que se van a aplicar sanciones, que se va a restringir si ustedes no lo están haciendo? Que se va a solicitar la autorización del ministerio. Usted prohíba las aglomeraciones de ese tipo. Haremos la fiesta después. Cuando pase esta cosa, Omicron, y lleguemos a 70, usted abre de nuevo. Entonces, por ejemplo, porque que siempre vamos a tener un Bolsonaro. Ese loco de Brasil, el presidente de Brasil, dice que su hija no se va a vacunar. Todos los científicos, las autoridades de Brasil, que los niños de 11 años. Y ese señor que no se ha vacunado, pero Trump, su pana full, se vacunó y dijo que se puso la 3ª dosis. Pero los locos trompianos, igual él, andan por ahí hablando tripegüiro, insensateces. Brasil, que tiene un 67% de sus vacunados ya, por suerte, porque tuvieron muertos por un tubo los otros días. Entonces, los países tienen los presidentes que eligen. Un demonio, un loco ahí. Señores, esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más. Una pausa.